aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no tengo que temer. Tu vara, que por lo regular era un pedazo de madera con una bola en uno de los extremos con clavos incrustados, que era un arma de defensa. El callado, que era la misma vara pero que tenía una curva en uno de sus extremos, nos dan aliento, nos dan fuerza. ¿Qué es el valle de sombra de muerte? Hay varias opiniones sobre lo que significa este valle de sombra. Existe la opinión de Charles Spurgeon, el prominente predicador del siglo XIX, llamado el príncipe de los predicadores. Él escribió un libro que se llama El Tesoro de David, donde él da una explicación exegética de todos los salmos o de los 150 salmos de la Biblia. Para él, el valle de sombra de muerte no es más que el umbral, el paso, el trecho o el tramo en cuando una persona deja de existir o vivir biológicamente y entra al umbral de la vida futura o de la vida eterna. Es ese tramo cuando dejamos de existir y entramos a la vida futura, a la vida eterna. Él dice que esto es lo que David, él tiene esa interpretación. Habla de que David llamó a este umbral, a este pasadizo, el valle de sombra de muerte. Me gustaría leer un poco de lo que él explica. Dice: observan que no es andando en el valle, sino por el valle. Nosotros vamos a lo largo del oscuro túnel de la muerte y salimos a la luz de la inmortalidad. No morimos, sino que dormimos. Él habla a la iglesia de Cristo, para despertar en la gloria. La muerte no es la casa, sino el pórtico. Oiga, claro, la muerte para nosotros los cristianos, la muerte física, no es la casa, sino el pórtico. No es el objetivo ni la meta, sino el pasaje a la misma. El paso de la muerte es llamado un valle. Entonces no es el valle de muerte, sino el valle, no dice el valle de la muerte y de sombra, sino el valle de sombra de muerte. Mucha gente dice: cuando pases por el valle de la sombra y de la muerte. Y no es así, es el valle de sombra de muerte. ¿Ven la diferencia o no? Porque la muerte en su sustancia ha sido eliminada. No es el valle de la muerte, es el valle de la sombra de la muerte. Y solo queda en ella su sombra. Alguien ha dicho que cuando hay una sombra, dice Spurgeon, tiene que haber luz. En alguna parte la hay. La muerte se halla junto al camino por el que hemos de transitar, y la luz del cielo brillando sobre el caminante proyecta una sombra a nuestro paso. Alegrémonos de que hay luz en el más allá. Nadie tiene miedo de una sombra, porque una sombra no puede detener a un hombre en su camino ni aún un instante. La sombra de un perro no muerde. La sombra de una espada no mata. La sombra de la muerte no te puede destruir. Por lo tanto, no hay motivo que temer. Cristo, el cual es la vida, habita en nosotros. No temeré mal alguno. No hay mal en el más allá.
hay garantía de que ya todo peligro ha sido extirpado. Los peores males de la vida están y residen en nuestra imaginación, dice Spurgeon. Sufrimos 1 y 1000 muertes ante el temor de una posible o de la realización posible de un peligro. Nosotros, Spurgeon interpreta el valle de la sombra de muerte como el paso que tiene el cristiano cuando deja de existir biológicamente y va al más allá, a la gloria eterna. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo estoy, dice Pablo, estoy en aprieto porque yo no sé qué escoger. Porque el morir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero a causa de vosotros y de la obra y la necesidad que ustedes tienen, sé que seré concedido. Por lo tanto, cuando un cristiano muere, por favor no diga: el pobre se murió. Porque para el cristiano la muerte y estar con Cristo es muchísimo mejor. Nosotros, aún en el paso donde vamos en el valle de esta sombra, no estamos solos, somos franqueados y acompañados por la gloria de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 16, verso 22, Jesús estaba hablando de la historia de rico y Lázaro. El rico, que era un hombre injusto, que hacía banquete fastuoso todos los días, pero que no temía a Dios, que no tenía la fe verdadera en su corazón. Vivía de espaldas a las leyes divinas. Mas sin embargo había un mendigo llamado Lázaro, que era un hombre justo y que cada día ansiaba llenarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Dice que aconteció que murió el mendigo. Me gusta porque habla de que el mendigo parece ser que murió primero que el rico. Claro, viviendo una vida tan llena de limitaciones, de hambre, de necesidad, parece ser que murió primero. Quizás murió joven. El rico es posible que haya muerto ya después, cuando tenía muchos años, pero dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Él fue llevado al seno de Abraham. Nosotros seremos llevados a la presencia de Jesús. Oye bien claro. Pero murió también el rico y fue sepultado. Hay una diferencia entre morir y ser sepultado y morir y ser guiado a la presencia de Cristo. Porque en el momento en que muere un hijo de Dios, hay ángeles especiales preparados. No lo ven los familiares del difunto, no lo ven los que están ahí. Pero usted que está en su lecho de muerte, al abrir, cerrar sus ojos a la vida, se abren los ojos espirituales y hay dos ángeles o varios ángeles esperando, diciendo: levántate, el rey te está esperando. ¡Aleluya! El justo al morir, aquel que ha sido salvo y ha sido lavado con la sangre de Cristo, al morir, ángeles estarán esperándolo para franquearle, para llevarle a la misma presencia de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Aquellos que no tienen el nuevo nacimiento, que no han sido regenerados por la palabra, serán sepultados e irán a un lugar de tormento. No existe el purgatorio. No existen segundas oportunidades. Hay esperanza solo en Jesús. Hay un solo camino seguro. No existe el limbo, mucho menos existe una segunda oportunidad a través de un lugar intermedio, donde no van ni los que son muy malos ni los que son muy buenos.
Existe solamente un lugar en el cielo llamado el Edén, la presencia de Dios, la nueva Jerusalén. Y existe un lugar de tormento que se llama el Hades, y otro lugar preparado que se llama el lago de fuego y azufre, que aún no ha sido entrenado. Eso es lo que dice la palabra, y yo lo creo. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Pero nosotros no tenemos que temer. Hay seguridad en Cristo. Hay seguridad en Jesús. No tenemos que tener temor. Yo sé que muchos le temen a la muerte. Y quizás muchos nos dicen, al igual que Pablo, es mejor estar con Cristo. Pero ¿cómo podemos proclamar la grandeza de nuestro Dios si Cristo ya venció la muerte? Los cristianos, más que morir, dormimos. Estamos en la presencia de Dios. Estamos en la gloria de Cristo. Sea en esta tierra le servimos, o sea en el cielo le adoramos. No importa dónde estemos, somos de Jesucristo y a Él le pertenecemos. Él está con nosotros en las horas más oscuras, en los momentos donde despedimos a nuestros seres queridos. Él está con nosotros en todo tiempo. Él prometió que no nos dejaría solo. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la garantía de que somos de Dios y que Dios está con nosotros. Y que el momento en que morimos tenemos una herencia en el cielo, esperando la redención de nuestros cuerpos. Cuando Cristo se manifieste y toque las trompetas, lo mortal se vestirá de inmortalidad y lo corruptible se vestirá de incorruptible, y resucitaremos en un cuerpo glorificado para la gloria del Dios Padre. Eso es lo que dice la palabra. La opinión de Spurgeon, al cual respeto muchísimo, es que él se refería a la muerte. Pero yo no estoy muy de acuerdo a esta opinión. Sé que tenemos esperanza después de nuestra existencia terrenal. Me gusta más la opinión de Jamilson, porque este salmo es un salmo que tiene un alto contenido de figuras retóricas, alegóricas. Cuando David, que era pastor de las ovejas de su padre, decía Jehová es mi pastor, estaba usando figuras, símbolos, alegorías. David, que fue pastor, sabía que Dios era su pastor y que él era oveja del redil del Señor. Cuando usted me dice pastor, yo a ustedes no le digo ¿cómo está oveja? Porque usted no es una oveja, usted es un ser humano. Estamos hablando en un lenguaje alegórico, metafórico, simbólico, retórico, como le quiera llamar. Cuando Jesús dijo yo soy la puerta, Él no está diciendo que es una puerta de cedro, ni de pino, ni de caoba. Él está hablando de una verdad. Él es la entrada a la presencia de Dios. Él es la conexión de la restauración de la relación con Dios. David, queriendo mostrar verdades de nuestra relación con el Señor, o de la relación de la iglesia con Cristo, porque Cristo es nuestro buen pastor, escribe el Salmo 23. Escribe este salmo. Es un salmo lleno de figuras alegóricas, llenos de simbología. Por lo tanto, tomar de manera tan literal el capítulo 23, verso 4, creo que estaremos desviándonos un poco de la idea central que tenía David cuando escribió este salmo. Jamilson cree que el valle de sombra de muerte representa momentos de dificultad, de crisis, de escasez y de condiciones de adversidades y dificultades. Él dice en su comentario del libro de los Salmos que la hora más oscura y de más prueba de Dios es el valle de la sombra de muerte, y explica en una quebrada rodeada de peñascos precipitosos con denso bosque, que bien puede inspirar el miedo al tímido y proporcionar guardia para las fieras, mientras que expresa cualquier peligro grande o motivo de terror. No excluye, por cierto, el mayor de todos, al que se aplica comúnmente, y es
y que el término sugiere, tu vara y tu cayado son símbolos del oficio pastoril que con ellos se dirige a las ovejas. Cuando nosotros vamos a Israel, nos damos cuenta que el terreno de Canaán, donde habitan los israelitas, es muy accidentado, está lleno de montañas. Y Chamberlain lo que explica que estas montañas, que son bastante escarpadas, entre una y otra montaña se dan unos pasadizos que ellos le llaman valle. Cuando usted habla del valle de Cedrón, no es más que un pasadizo entre el monte Moriah y el monte de los Olivos. Ellos le llaman valle a ese pasadizo, que hay entre un monte y otro. Y a veces en esos valles, que eran de montañas muy escarpadas, muy accidentadas, estaba lleno de sombra y de una foresta abundante donde se escondían fieras salvajes, depredadores peligrosos. En los tiempos de David, todavía en Israel habían osos, habían leones, habían lobos que buscaban comerse y robar y secuestrar las ovejas. Eran depredadores de las ovejas. Por lo tanto, era en esos pasadizos donde había abundante sombra y donde había una vegetación exuberante que por lo regular era el lugar de la guarida y del hábitat de estas fieras salvajes. Dios nos pasa por esos tipos de valle llenos de peligros donde aparentemente somos vulnerables. Y Él dijo, cuando pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Porque es cierto que estamos pasando por lugares donde hay leones salvajes, pero el león de la tribu de Judá está con nosotros. Jesucristo. Él nos protege. Su presencia es garantía de protección. Su presencia es garantía de que nada nos podrá hacer daño. Él está con nosotros. Es posible que tengamos pérdida. Es posible que estemos ansiosos. Es posible que seamos abrumados con tantos dolores. Pero la verdad es que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él pelea la batalla por su iglesia. Él nos dará la victoria. El que dijo, vosotros sois como las niñas de mis ojos. Él nos introduce en el valle de sombra de muerte. Pero Él quiere que tú tengas la seguridad que el que te introdujo te va a cuidar. Y el que te introdujo te va a proteger. Él tiene la vara con clavos incrustados en la punta para pelear la batalla contra el león y contra el oso. Y si David pudo cuidar a sus ovejas de las garras del león y de las quijadas del oso, Jehová y Jesucristo podrá cuidarnos de todo ataque del maligno. Tengo confianza, tengo seguridad, tengo paz de que Cristo está en mi barca. Y aunque aparentemente y en un momento dado puedo sentir su inercia, grito, lloro, clamo y como que Él no hace nada, yo puedo estar seguro que en el momento indicado del cielo, a la hora de Dios, Él va a sostenerse y Él se va a poner sobre sus pies y Él va a reprender al viento tumultuoso y Él va a reprender al mar y paz vendrá sobre mi vida. Confío en Jesucristo, de que si Jesús está en la barca de tu vida, tu barca, tu familia, el lugar donde tú estás, no será anegado de agua, sino que Él peleará la batalla por nosotros. Tengo confianza en el Señor. Tengo confianza en mi Dios. Su vara, Él va a pelear la batalla. Él va a pelear la batalla. ¿Cuál es mi función? Confiar en Él. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro deber? Darle la gloria a Él. Darle la alabanza a Él. No le diga a Dios lo grande de tus problemas. Dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. ¿Qué pasa cuando estemos pasando por el valle de sombra y de muerte?
No seas como los hebreos incrédulos en el desierto, que se quejaban de que no había agua, de que no había pan, de que no había pasto, en vez de estar glorificando a Dios porque la nube de gloria estaba sobre ellos. El deber de un cristiano no es quejarse por lo que no tiene, sino glorificar a Dios por lo que tiene. Por la nube de gloria. Jesús, tú estás conmigo. Jesús, yo sé que tú peleas la batalla. Yo sé que tú estás aquí y yo sé que tú vas a librar la batalla. Estoy pasando por momentos difíciles. El dolor me abruma. Hay momentos que tengo miedo. Hay momentos que me siento ansioso. Hay momentos que siento que la barca de mi vida se va a hundir. Hay momentos que siento que pierdo la esperanza. Pero puedo mirar al cielo y puedo ver tu rostro y puedo sentir tu presencia. Tu palabra está conmigo, tu gloria está en mi vida y puedo y creo y siento que tú pelearás la batalla. Creo en ti, Señor. No me voy a enfocar en las cosas que molestan mi vida, en aquello que producen angustia. Voy a enfocarme en el Cristo de la gloria, aquel que dijo: no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo. Aleluya. Aleluya. El valle de sombra de muerte también representa, si la luz y la iluminación del Espíritu es la revelación de verdades divinas, el valle de sombra puede significar el desconocimiento. Cuando somos llevados a lugares, a procesos, a tiempos donde estamos entrando en un lugar o en un valle que para nosotros es desconocido, un cambio de empleo, una promoción a una posición que tú nunca la has realizado. Emigrar a otra nación, no sabemos, estamos ignorando lo que nos depara el futuro. Y cuando nos sentimos que estamos entrando en un ambiente, un ámbito, en una atmósfera donde todo es completamente nuevo, tendemos a intimidarnos y a sentir miedo y temor. Yo me casé a la edad de 25 años y en mí, estaba diciendo el miércoles, se daba un concepto agridulce. Estaba contento, estaba alegre porque me casaba con la mujer que amaba, pero al mismo tiempo tenía muchos temores porque no sabía cómo yo iba a funcionar como esposo, si iba a ser suficientemente bueno para ella, si iba a ser un buen esposo, un buen amigo, un buen amante, todo. Yo me casé y nunca había, ella fue la primera mujer que yo conocí, los primeros labios que besé, la primera piel que tocó mis manos. Muchas preguntas venían a mi mente, muchas inquietudes. Y cuando vienen esas inquietudes, vienen temores a nuestros corazones. Dios a veces nos lleva a procesos, a tiempos, a lugares donde todo es desconocido para nosotros. Y eso produce temor, y eso produce preguntas sin contestar. Pero yo quiero decirte en esta mañana que no tengas miedo, que Él te va a dar la sabiduría y Él va a guiar tus pasos. No tengas miedo. Salomón tenía cierta reticencia porque él estaba sustituyendo al rey David. ¿Cómo él podía colmar la horma de su padre, aquel gran rey David? ¿Y qué pidió? Pidió sabiduría para poder gobernar conforme a los preceptos de Dios. Cuando entres a tiempos, a periodos donde Dios te está introduciendo a algo completamente desconocido para ti, un nuevo cliente, una nueva posición, algo nuevo, un nuevo empleo, pídele a Dios que guíe tus pasos y que te dé la sabiduría necesaria, que Él estará contigo y Él te dará la victoria. La palabra del Señor dice que me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. En los tiempos de David, y todavía hoy se usa mucho, que entre las parcelas de sembrados de cebada y de trigo no habían cercas, sino que lo que dividía una parcela de otro era un pequeño tramo, un pequeño sendero, un camino.
Y el pastor tenía la obligación de guiar sus ovejas por ese sendero sin que las ovejas pudiesen comer o consumir el producto o los sembrados que estaban a su lado. Esto se llama camino de justicia. Dios te va a guiar por su sendero y tú no te vas a apartar ni a derecha ni a izquierda y no va a entrar en lugares y terrenos prohibidos. Él es quien va a guiar nuestra vida. Tengo seguridad. Dios no me lleva al lugar de la derrota. Dios me lleva al valle de la victoria. Dios me lleva al lugar donde el bien y la misericordia estarán sobre mi vida siempre. Amén. ¿Por qué Dios nos introduce al valle de sombra de muerte? ¿Por qué si Dios me ama? ¿Por qué si Jesús me ama? ¿Por qué Él simplemente no me lo da todo fácil? ¿Por qué las cosas no florecen de manera fácil, natural? ¿Por qué es tan difícil hacer la obra de Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo que sobre mi vida ocurran tantas cosas difíciles? ¿Por qué parece ser que estamos a veces caminando contra la corriente? ¿Por qué si Él guía mis pasos y Él es soberano y tiene dominio sobre los destinos? Porque Dios tiene dominio y la palabra de Dios dice: lo bueno y lo malo viene de Dios. ¿De qué se lamenta el hombre? Laméntese en su pecado. ¿Por qué si Dios es soberano, Él me introduce por el valle de sombra de muerte? ¿Por qué Dios permitió que me despidieran? ¿Por qué Dios permitió esta enfermedad? ¿Por qué Dios permitió esta pérdida? ¿Por qué Dios permitió que esta vecina se mude al lado de mi casa, que me hace la vida imposible? ¿Y por qué todavía, a pesar de que tiene 80, 90 años, está más joven, con más salud? ¿Por qué Dios no se la lleva? No entendemos muchas cosas. ¿Por qué mi antiguo jefe era tan amigo, nos llevábamos tan bien, teníamos relaciones armoniosas, vivíamos en armonía, había paz entre nosotros, era mi amigo, era mi confidente? Los trasladaron para otra ciudad y me pusieron el primo del anticristo a dirigirme, que me está amargando la vida, me está haciendo la vida imposible y quiere que yo salga de la empresa. ¿Por qué está pasando estas cosas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué Dios me lleva? Porque yo soy la oveja y la oveja no tiene culpa por donde camina el pastor. Ella simplemente sigue al pastor. Y si el pastor me lleva a un lugar donde yo no quiero ir, la culpa no es mía, es del pastor. ¿Por qué Dios, en vez de ir por el camino fácil, por donde vivían los filisteos, al salir de Egipto, tomó el camino más extenso, más largo, más difícil, más inhóspito, el camino del desierto de Sinaí? Lugar árido, lugar horrible, lugar seco, lugar de yermo, lugar de sequía, donde no hay pasto, donde hay fruto, donde hay huerto, donde no hay nada. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué algunos prosperan tan fácil haciendo lo indebido? ¿Y por qué a nosotros nos hace tan difícil lograr las cosas? ¿Por qué Dios me lleva? Porque Él dice: cuando pase, como si fuese, número uno, de que va a pasar, va a pasar. Cuando dice cuando pase, no es que tú entraste al valle de sombra de muerte por: ay, me perdí, el GPS me dañó. Es que el pastor te guía a ir ahí. Él tomó la decisión de llevarme ahí. Número uno, Dios va a probar tu fe.
toda fe tiene que ser probada. Toda fe tiene que ser probada. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Por lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Ustedes que hoy han nacido de nuevo, dice Pedro, que han recibido el gozo de la salvación, por un poquito de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, porque el oro que es extraído de la tierra es introducido al crisol para purificar el metal y quitarle los elementos extraños. Y cuando ese oro sale del horno, es oro puro, 24 quilates. Así es nuestra fe. La fe es como el oro, que tiene que ser introducido en el horno de Dios y debe ser acrisolada por las pruebas, para que esa fe, más preciosa que el oro, porque el oro se deteriora, pero la fe permanece, salga del horno. La prueba dice si tu fe es fe intelectual o fe genuina. Lo que este verso quiere decir es que la fe evidencia, que las pruebas, evidencia si la fe que hay en ti es una fe intelectual falsa o muerta, o una fe que viene de Dios, que produce el milagro del nuevo nacimiento y por ende la salvación. La parábola del sembrador decía que algunos reciben la palabra con gozo. Algunos, cuando oyen la palabra, la reciben con gozo y dicen: yo creo en Jesús, y se gozan, e incluso se caen para atrás y vienen a los cursos de afirmación y están gozosos y danzan y dicen gloria a Dios y aleluya. Pero dice que esa semilla, que es la palabra de Dios, cuando es sembrada en pedregales, germina. Sí, germina, porque están aquí, germinaron. Hicieron todos los procesos, la afirmación, hasta vinieron algunos a los encuentros. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la prueba por la palabra, las pruebas la matan. Y hay gente que cuando le viene la prueba, patica: ¿para qué te tengo? La fe. Señores, esto es como una especie de academia militar. Entran 50, pero lo someten a prueba. Y de 50 baja a 40. Y de 40 baja a 30. Pero el ejército de Dios permanece. Porque el que es de Cristo permanece. Caiga quien caiga, grita quien grite. Aunque el espíritu demoníaco se levante contra ti, aunque Goliat se levante con toda su fuerza, el que tiene a Cristo permanece, 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 permanece. Hay gente que dicen: no, yo me fui porque no me saludaron, o yo me fui porque me hablaron mal, o yo me fui porque me tomaron mi parqueo. Yo me fui de esa iglesia porque en la silla que yo me sentaba ya había otra gente. El que se fue por el hombre nunca entró por Cristo. El que entra por Jesús, el que se enamora de Cristo, no se va. Yo no estoy hablando de triunfadores. Yo estoy hablando de permanecer en Cristo. Yo estoy hablando de permanecer en la fe. Yo estoy hablando de permanecer en Dios. Yo estoy hablando de estar conectado a Dios. Cuando alguien le dice que se fue por alguien, fue porque nunca se fue, nunca llegó. Hay gente que no se van, es que no llegan. Pero las pruebas
pruebas, muchas veces, está para decirnos. Yo no digo que tú no seas perturbado y que en un momento dado haya un momento de crisis en tu vida. Eso es normal. Pero si la fe de Cristo está en ti, tú estás conectado y vuelve. ¿Por qué razón Dios permite que entremos en valle de sombra de muerte? Para producir en nosotros el carácter de Cristo, para forjar, para probar nuestra fe, pero también para forjar la imagen de Jesús. Pablo dice en Romanos que nos gloriamos en las aflicciones porque las aflicciones producen paciencia y la paciencia el carácter aprobado. Job fue probado. Y dice la palabra que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios tiene un propósito con cada prueba. Cada prueba tiene un propósito. Job tenía justicia propia. Él creía que todo lo bueno que tenía era porque en él había su propia justicia. Y Dios le mostró, y él no entendió. Cuando Dios le quitó todas sus bendiciones, todas sus posesiones, él no entendió por qué si él hacía lo correcto, le ocurría lo incorrecto. Hasta que Dios se le reveló en su vida y le dijo: Job, si algo bueno hay en ti es por mí. Y si alguna bendición tú tienes es por mi pura gracia y mi pura misericordia. Nada, nosotros no podemos exigirle nada a Dios, porque todo lo que tenemos es por su amor y su misericordia. En síntesis, toda prueba viene con el propósito de forjar a Cristo en nosotros. La palabra del Señor dice en el libro de Oseas: te llevaré al desierto y allí te hablaré al corazón. Y ya no me llamará más mi Señor, sino mi amado. Lo que está tratando de decir es que muchas veces Dios nos habla a nosotros. A través del pastor, a través de un profeta, a través de alguien, a través de la vida. Y nosotros hacemos caso omiso a Dios. Hasta que Dios nos introduce en el valle de sombra de muerte. Y entonces nosotros decimos: papá, ¿qué es lo que pasa? Las personas piensan, porque dice la palabra, que Dios al que ama castiga y disciplina a aquel que recibe como hijo. Porque si os dejara sin disciplina, no sería hijo, sería bastardo. Y Dios a veces nos tiene que introducir al valle de la sombra de muerte para disciplinarnos. Y cuando yo hablo de disciplina, yo no estoy hablando necesariamente de pecado. Puede ser hábitos, puede ser orden de prioridades que no están correctas en nuestras vidas. Cuando una persona no le da la prioridad a su familia, primero a Dios, después a su familia, y le da más prioridad al ministerio o al trabajo, su matrimonio va a entrar en una crisis. Y muchas veces cuando está en crisis, Dios tiene que hablarle y decirle: tú estás en crisis a pesar de que tú eres un buen cristiano, a pesar de que tú eres un hijo de Dios, tú estás en crisis porque no le ha dado la posición a tu matrimonio que tienes que darle. Dios nos habla muchas veces de nuestros hábitos alimenticios, porque tenemos hábitos incorrectos, costumbres incorrectas, orden de prioridades incorrectas. Y entonces nos ocurren situaciones difíciles y es Dios que está disciplinando nuestras vidas. Crisis financiera por una mala administración de nuestros recursos. Entonces Dios tiene que hablarnos. Y es en el valle de sombra de muerte donde Dios dice: mi hermano, es que tú tienes gusto de champán y bolsillo de Maví. Porque Dios nos habla. Pero muchas veces, amén a mí mismo, hacemos caso omiso de Dios.
comemos desorganizadamente, amén a mí mismo. Y después cuando nos enfermamos, nos da un infarto, tenemos los números bastante altos, tenemos problemas de salud. Entonces estamos diciendo, Señor, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que tú estás comiendo de manera desordenada. El puerco asado, la gomita, las tripitas, los chivos, te están arrastrando a un estado de patología. Y Dios tiene que llevarnos para hacernos despertar. Porque muchas veces Dios nos habla y nosotros decimos, es verdad, Dios tiene la razón, pero lo hacemos. Es verdad, Señor, yo debo cambiar, hago dieta desde enero. En enero empiezo, porque en diciembre no se hace dieta, Señor. Tú lo sabes, Señor. ¿Cuántas veces estamos viviendo desordenado? Yo no estoy hablando de pecado. Estamos tan envueltos en el ministerio, estamos tan envueltos en tantas cosas, y nos olvidamos de nuestro primer ministerio, que es la esposa y los hijos. Primero la esposa, porque los hijos se van, pero la esposa se queda. ¿Cuántas veces hay mujeres que primero son madres y después son esposas? Cuando usted se casó, usted primero fue esposa y después, como consecuencia de ser esposa, es madre. Pero cuando tú tienes tu orden al revés y eres más mamá que esposa, entonces tu matrimonio tarde o temprano va a tener situaciones de crisis. Y cuando los hijos se vayan, tendrá el síndrome del nido vacío y tú vas a mirar a tu esposo y vas a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Consejo pastoral: salga con su esposa solo. Los muchachos, endóneselo a la suegra. Disfrute con ella. Ese es el ministerio de la suegra, ¿no? ¿Por qué los cristianos, Dios a veces tiene que introducirnos a ese valle para que aprendamos? Yo ponía el ejemplo de mi mamá. Mi mamá siempre me decía, le decía a mi hermano, a Víctor, a mí no. En mi casa había una regla, había que estar bañado y con todas sus asignaciones escolares listas a las 6 de la tarde. Era una regla que mi viejo puso. Y mi mamá siempre decía a mi hermano, te voy a dar. Pero ella se pasaba todo el tiempo, te voy a dar. Y ya él le agarró el punto. Ella decía te voy a dar, pero nunca le daba. Y él siempre le daba a las 6, a las 6:30, a las 6:40 y no se bañaba. Pero mi papá era diferente. Mi papá decía te voy a dar, pero ya él tenía la correa en la mano. Y a él había que obedecerlo. A él no. Y a mi mamá tenía un problema, que tú le salías corriendo, ella se le pasaba el pique y no te hacía nada. Mi papá era diferente. Si tú sales corriendo, él no te caía atrás, pero cada minuto fuera de él era un correazo más, Entonces yo iba seguro, ven, dame ya. Dios es nuestro Padre que nos disciplina. Y Él nos introduce para que aprendamos. Para Dios es más importante cómo tú eres que cómo tú te sientes. Para Dios es más importante tu formación que tu comodidad. Dios le importa más tu carácter que tus bolsillos. Dios le importa más tu formación espiritual que tus
carros, que tus posesiones, que tus comodidades, que tu fama, que el aplauso, que los likes de Facebook. Dios no le importa esas cosas. Dios lo que está designado en su corazón es a forjar la imagen de Jesús en tu vida. Y el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Dios nos introduce en ese valle. Y cuando estamos padeciendo, entonces yo tengo que acercarme a Dios y decirle: papá, ¿qué pasa? ¿Qué tú me quieres decir? Cuando los cielos se cierran y no hay lluvia, y cuando el terreno se pone árido, pregúntale a Dios: ¿por qué cerró los cielos? ¿Es esto una prueba de fe? ¿O es que tú quieres cambiar algo en mí? Por lo regular, yo tengo que cambiar muchas cosas. Y Dios me dice: estás fallando en esto. Tienes que cambiar. Algo no anda bien contigo. No necesariamente tiene que ser, porque cada quien cree que cuando hablamos de disciplina estamos hablando de adulterio, de robo, de mentira. No. No necesariamente es pecado, amado. Tiene que ver con tus prioridades, tiene que ver con tus hábitos. Estoy impactado cuando escuché un testimonio de un famoso adorador brasileño. Me impactó. Dios le dio una canción producto de este valle de sombra de muerte. Cuando él alcanzó fama mundial y lo invitaban de todos los lugares y de todos los sitios, su agenda estaba tan llena que se le olvidó el Dios que lo había bendecido. Y dice que hubo un momento donde Dios cerró todas las puertas y nadie lo llamaba. Y dice que él colocó el teléfono en su habitación y dijo: Señor, que suene, Señor, que suene, Señor, que suene, que suene, que suene, que suene. Y nadie lo llamaba. Eventos acá, eventos allá, ni una sola llamada, ni una sola invitación. Y él colocó una silla. Dijo: Señor, siéntate ahí. Yo quiero hablar contigo. Yo necesito hablar contigo. Y dice que él esperaba que la silla se moviera y la silla nunca se movió. Cuando él se iba a ir, Dios, su gloria apareció en ese lugar y le dijo: yo quiero hablar contigo. ¿Hace qué tiempo que tú no me buscas? ¿Hace qué tiempo que tú no oras? Antes me buscaba con pasión. Antes oraba. Antes te entregaba en la oración, en la intimidad, en el ayuno, en la búsqueda. Pero hoy tu fama, tus muchas actividades te han hecho alejarte de mí. Y hoy ni siquiera me busca. Nosotros muchas veces tenemos que sentir que Dios cierra las llaves. Porque a veces Dios te cierra la llave para que nosotros preguntemos: Señor, ¿qué pasa? Es que he estado hablando contigo y tú no me has escuchado. Él está con nosotros. ¿Cuántos saben que Él está aquí? Él es bueno, Él es bueno. Cuando pase. Pero yo quiero decirte en esta tarde que a pesar de todo, de Dios amoroso, del Dios benigno, Él está con nosotros y su vara. La palabra vara representa el Dios que nos defiende, pero también el Dios que nos disciplina. Y la palabra aliento significa también arrepentimiento. Tu vara me produce arrepentimiento. Es una de las traducciones más correctas de lo que dice aliento. Aliento más que consuelo es arrepentimiento. Dios nos lleva al valle de la sombra y de la sombra de muerte para producir en nosotros arrepentimiento. Pero yo quiero decirle algo. La Biblia también dice: unges mi cabeza con aceite. Todo buen pastor lleva un cuerno de aceite. Porque las ovejas, al cruzar por los caminos donde hay tantos árboles espinosos, son lacerados y rasgados. Y el aceite servía para curar las heridas. El Dios que te introduce en el valle de la sombra de muerte es el Dios que va a sanar tus heridas. Y es el Dios que te va a consolar. Dios es el Dios que te
da tu pela, pero es el Dios que viene y te unta aceite y te sana para tu restauración. La Biblia dice, el bien y la misericordia. La palabra de Dios dice en el Salmo 66, nos afinaste como la plata, metiste nuestra vida en la red, hombres cabalgaron sobre nosotros para sacarnos abundancia. Dios te introduce en el valle de la sombra de muerte para después catapultarte al prado del bien y de la misericordia. Dios va a trabajar contigo y Dios va a forjar a Cristo, pero de allí te va a llevar abundancia. Es el proceso de Dios en nuestra vida. Estuve escuchando un testimonio de un evangelista llamado Jack Michael. Dice que él estaba pasando los momentos más difíciles de su vida. Tenía el corazón roto, una crisis terrible en su corazón, en su vida, angustia. Y dice que a pesar de todo, dice, yo he sido fiel a Dios. Cada vez que me invitan estoy predicando. Y dice que él fue a predicar con el corazón deshecho y empezó a proclamar el mensaje de Cristo. Y un niño que estaba en la segunda fila empezó a llorar. Un niño de 5 años empezó a llorar. Estuve viendo este video, llorando, gritando. Y la madre decía, mi hijo, ¿por qué estás llorando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo? Y dijo, veo a un hombre grande. Dice, él no es grande, él es un predicador de baja estatura. Dice, no, yo estoy viendo una figura que está detrás de él. Es una figura gigantada. Era la presencia de Cristo. Yo quiero decirte en esta tarde que cuando tú estés pasando por el valle de sombra de muerte, la figura de Jesús está sobre tu vida. El glorioso Espíritu Santo está en nuestro corazón. Dios está con nosotros. Él no nos dejará solo. Él es fiel a su palabra y Él dijo, yo estoy contigo. Aleluya, aleluya. Pongámonos sobre nuestros pies. Nuestro Señor prometió que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras malas costumbres, a pesar de nuestros hábitos incorrectos, Él va a trabajar contigo, pero Él no te va a abandonar. Él va a disciplinar tu vida, pero Él no te va a dejar. Él está contigo. Como el Cristo que estuvo en la barca durmiendo mientras se cernía una tormenta. Así está a veces Jesús en una inercia en nuestras vidas y como que no hace nada. Dice, Señor, estoy clamando y no hace nada. Dice, pero no importa si yo no hago nada. Mi presencia en tu barca te dice a ti que hay una gran victoria que se acerca. A mayor oposición, más grande es la victoria que nuestro Dios tiene sobre nuestra vida. Esa es la verdad. Cuando pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No tengas temor, porque tú estás con nosotros. Nosotros hemos escuchado ese verso que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuánto lo han escuchado? ¿Sabe qué? Yo siempre pensé que era un prado lleno de abundantes pastos. ¿Saben ustedes lo que son los delicados pastos? En los desiertos de Israel, porque Israel, la mayor parte es una zona desértica, sube un rocío del mar Mediterráneo que invade todo el territorio. Y ese rocío choca porque los desiertos de Israel no son desiertos solo de arena, son desiertos llenos de piedras, son desiertos pedregosos. Y el rocío choca con las piedras y debajo de las piedras nace en los desiertos un pasto que es tierno, delicado. Y el pastor sabe buscar las piedras y levanta las piedras y debajo de las piedras están los pastos. Esos son los delicados pastos. Se necesita una piedra que es Cristo y un rocío que habla del Espíritu para que tú recibas el alimento en medio del desierto. Yo quiero decirte que hay una palabra de Dios que te va a levantar en medio de tus desiertos y te va a dar fuerza y te va a dar entereza
y te va a levantar y tú vas a decir, aunque yo no veo nada, yo tengo una palabra de Dios que me dará las fuerzas. Si alguien aquí vino por primera vez, segunda o tercera vez, y quiere recibir al Cristo de la gloria, y quiere recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, si hoy viniste por primera vez, yo quiero orar contigo. Si quieres recibir a Jesús como el pastor, es un compromiso con esta iglesia. Ven, corre a este lugar. Ven, ven, Él es el pastor. Ven, hay más personas. Ven, corre, corre, corre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no tengo que temer. Aleluya. Un niño estaba en un avión y dice que hubo fuertes turbulencias. Todos estaban intimidados y atemorizados por la forma en cómo esta ave metálica se estremecía. Pero el niño estaba haciendo unos dibujos y alguien le preguntó al niño, ¿y tú no tienes miedo? Dice, no. ¿Por qué? Porque mi papá es el piloto. ¿Sabe? No hay que tener miedo. Papá pilotea muy bien nuestra nave. Aleluya. Aleluya. Mas, Señor, cuando pase por el valle de sombra y de muerte,